Bienvenidos, Iglesia de Cristo. Dios me los bendiga grandemente y espero que usted se encuentre bien, se encuentre bendecido y que siga regocijándose en el Señor. Amén. Si usted recuerda, la semana pasada andábamos hablando de eso, que los versículos claves de toda la epístola de Primera de Corintios era el versículo 29 y el 31, que dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 31, el que se gloríese en el Señor. Entonces, espero que usted siempre esté regocijándose en el Señor, gloríese en el Señor, porque Cristo está con usted, usted está escuchando, porque Dios quiere que usted siga creciendo en la palabra de Dios y debemos siempre seguir adelante. Si usted recuerda, nosotros andamos estudiando una porción del primer capítulo de Primera de Corintios. Ahora vamos a estudiar la segunda parte del capítulo número 1. Ahí no pudimos terminar la semana pasada porque se nos iba a alargar, pero yo creo que así, dividiéndolo en partes, podemos enfocarnos en más, podemos enfocarnos más en la Biblia, en los versículos, y en vez de andar brincando versículos y andar brincando porciones, entonces es mejor si lo tenemos en partes, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así es que ahora vamos a estudiar el resto del capítulo 1, vamos aún a estudiar el capítulo 2 también brevemente. Es solamente un estudio breve. Usted puede leer el primer capítulo y el segundo capítulo de Primera de Corintios en su hogar. Y vamos a empezar con una oración antes de empezar con estas enseñanzas. Amén. Así es que oremos. Padre Santo, le damos gracias, Señor mío, porque creemos que usted está aquí con nosotros. Le damos gracias porque usted ha sido fiel con nosotros. Usted es grande, es misericordioso y promete estar con nosotros todos los días. Nos ponemos en sus manos creyendo que usted nos va a hablar el día de hoy. Siga bendiciendo a cada persona que está escuchando y que está viendo esta enseñanza, que se dedica y se esfuerza para seguir aprendiendo más de lo que usted quiere enseñar. Amén. Siga bendiciendo a cada persona, llénelos de su palabra, de su amor, de su gozo también. Y que siempre nosotros estemos unidos como una iglesia, regocijándonos, creyendo que usted está con nosotros hoy y siempre. Nos ponemos en sus hermosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Entonces, si usted puede recordar, la semana pasada andamos estudiando la primera parte, los primeros 13 versículos del primer capítulo de Primera de Corintios, y habíamos aprendido que habían divisiones en la iglesia de Cristo. Nosotros aprendemos que entre la iglesia de Corinto habían divisiones y muchos estaban diciendo que ellos seguían a Pedro, que es Cefas, seguían a Pablo, otro grupo decía que seguía a Pablo y otro grupo decía que seguía al Señor Jesús. Y Pablo les hace una pregunta a esa iglesia, les hace la pregunta diciendo: ¿está Cristo dividido? ¿Acaso han sido ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Entonces él les estaba exhortando y les estaba dejando saber para que ellos reaccionaran y dijeran y para que ellos puedan decir: nosotros no hemos sido bautizados por Pablo, nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y así es como Pablo los introduce. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado eso la semana pasada, que él los introduce como la iglesia de Dios. Amén. Los llama que ellos han sido llamados a ser separados a Dios, y que el llamado de ellos es ser santos.
Y era necesario que Pablo les dejara decir eso para que ellos reaccionaran y recordaran y dijeran: nosotros debemos ser una iglesia unida, no debe haber divisiones, nuestra mirada debe ser en el Señor Jesucristo, y nosotros, Dios nos ha llamado a ser santos, Dios nos ha llamado a ser separados para Dios. Y una vez más, separados para Dios no significa que usted se va a separar de la gente, de la humanidad, y que se va a refugiar en un bosque, en un monasterio. No significa nada de eso. No, separados a Dios o separados para Dios significa que usted ya no es la misma persona que era antes, porque nuestro ser natural, nosotros como humanos, nosotros en la carne, quiere pecar, le encanta pecar, pero cuando nosotros nos separamos a Dios, eso es lo que se refiere. Nos separamos del pecado y por eso somos separados para Dios. Ya no somos la misma persona que éramos antes, somos una nueva creación, somos una nueva criatura, seguimos a Cristo, somos seguidores de Dios, por lo tanto hemos sido llamados a ser santos. Y eso es lo que Pablo, así es como él se dirige a la iglesia de Corinto, y así es como debe ser la iglesia por todo el mundo, la iglesia del Señor Jesús. Entonces, nosotros hemos sido llamados para ser separados para Dios y hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser santificados. Hemos sido llamados a seguir adelante y regocijarnos en el Señor Jesús, recordando que nosotros no debemos jactarnos no debemos jactarnos en nosotros mismos. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestras fuerzas, es por el amor y el poder y el Espíritu de Dios. Amén. Dios ha hecho todo posible para que usted llegue a ser su hijo. Amén. La Biblia nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios, pero ahora a través del Señor Jesús nosotros podemos acercarnos una vez más a Dios. Eso quiere decir que el Señor Jesús pagó el precio y ha hecho todo lo posible para que nosotros lleguemos a acercarnos a Dios. Amén. El Señor Jesús nos ha dicho que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Amén. Entonces el Señor Jesús es nuestro único acceso. Él es la puerta. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos recordar. Y cuando recordemos eso, no nos jactemos en nosotros mismos. Más bien, gloriémonos en el Señor. Amén. Regocijémonos en el Señor. Eso es lo que me refiero cuando digo que uno se debe gloriar en el Señor. Se debe regocijar en el Señor. Debe alegrarse en el Señor, porque Cristo ha hecho todo. Amén. Por eso hay gente que ahora son cristianos, pero antes eran alcohólicos, antes eran drogadictos, antes hacían otras cosas. Y pues miremos que cuando se entregaron a Cristo, ya no son esas personas. Y eso es motivo para alegrarse. Amén. Ese es motivo para regocijarse en el Señor Jesús. Entonces, miramos que existían esas divisiones, existían esa adoración hacia los hombres en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo les llama la atención acerca de eso. Y él les está dejando saber que la única manera para parar una división, la única manera para deshacerse de una división entre la iglesia es dirigir a la iglesia de Cristo una vez más al Señor Jesús. Eso es lo que se debe hacer, dirigir a la gente una vez más hacia el Señor Jesús, porque aquí miramos que la gente ya ni estaba mirando en el Señor Jesús, estaba mirando más en los predicadores, que eran Pedro, Pablo, Apolos, amén, y otro grupo que decía que era de Jesucristo. Pero aún así había divisiones, no había unidad. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor Jesús está diciendo que es necesario que la iglesia esté unida. Amén. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor Jesús dice, si se ponen de acuerdo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo y le oran a Dios, le piden a Dios, será hecho. Dice, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso nos quiere decir, esa última parte, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesús está diciendo es que si no se unen esos dos, si no se ponen de acuerdo esos dos, el Señor Jesús, ¿cómo puede estar en medio de ellos? Entonces, para que Dios esté que esté en medio de esa misma petición, que esté en medio, tiene que haber unidad entre la iglesia. Tiene que haber unidad entre los hermanos y las hermanas en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos orar y pedirle a Dios. Si usted lee Juan capítulo 17, puede leerlo con más calma más adelante, cuando tenga más tiempo, pero en Juan capítulo 17, algo que hace el Señor Jesús es, Él está orando por la unidad. Él ora diciendo que haya unidad entre sus seguidores, entre los suyos, dice el Señor Jesús. Que haya unidad entre ellos, así como hay unidad entre tú y yo, dice el Señor Jesús en su oración. Entonces, debe haber unidad para que Jesús esté en medio de ellos. Y miramos que en la iglesia de Corinto no había esa unidad, no había esa armonía entre ellos. Habían divisiones, habían contiendas, habían problemas. Y por eso el apóstol Pablo los exhortó y les llamó la atención, diciéndoles, ustedes son la iglesia de Dios, han sido separados para Dios, han sido llamados a ser santos. Y dice, ¿acaso han sido bautizados en el nombre de Pablo? Y por supuesto ellos tenían que contestar, no, porque fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo trató esto con la predicación de la cruz. A los de sabiduría humana, la predicación de Cristo crucificado y la salvación por su sacrificio fue locura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y lo vamos a leer dentro de poco. Entonces, para la sabiduría humana, cuando ellos escuchen acerca de la predicación de Cristo, que Él fue crucificado y la salvación es por su sacrificio, para la gente, para la sabiduría humana, eso es locura. Pero al que cree, esa es sabiduría de la más alta que una persona puede recibir. Y como digo, lo vamos a leer dentro de poco. Al Hijo de Dios, que es nacido de nuevo, la predicación de la cruz es el poder de Dios. Entonces usted debe recordar eso, que la predicación de la cruz es el poder de Dios. Por eso nosotros debemos recordar constantemente lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Porque sí, Él murió en la cruz, Él fue azotado, Él fue torturado, Él sufrió en la cruz, murió en la cruz. Pero recuerde que Él no quedó en la tumba. Él resucitó de entre los muertos.
Eso quiere decir que la muerte no tiene poder sobre el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús pudo resucitar, eso quiere decir que nosotros, los creyentes, también vamos a levantarnos. También vamos a resucitar. Amén. Y ese es el poder de Dios. Esas son las buenas noticias, que la muerte no tiene el poder sobre nosotros. El cuerpo va a morir, pero nuestra alma va a vivir. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos levantará. Amén. El poder de Dios nos levantará. Y eso es lo que también menciona el libro de Corintios. Amén. Que el mismo Dios que pudo levantar a Jesús de entre los muertos, levantará a los creyentes. Te levantará a ti. Amén. Ese es el poder de Dios. Entonces, cuando el yo, con todo su orgullo, su virtud propia e importancia propia es crucificado, entonces cuando nosotros crucificamos el orgullo, cuando nosotros sacrificamos la virtud propia, cuando nosotros crucificamos la importancia propia, cuando nosotros crucificamos eso, entonces esa persona es puesta en contacto con el trono de Dios y empieza a tocar omnipotencia y recibir poder. Empieza a tocar la presencia de Dios. Amén. Y vamos a leer lo que nos dice el versículo 14, 15 y el 17 de 1 de Corintios, que nos dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, Pablo había bautizado solo a unos cuantos en Corinto. Esto no fue porque él no dio importancia al bautismo, sino que él tomó una posición humilde, no gloriándose en poder decir que él había bautizado gran cantidad de hermanos en la iglesia de Corinto, o gran cantidad de número de personas. Pero él estaba mencionando que él estaba dispuesto a predicar y estaba dispuesto a dejar a otros hacia la obra de bautizar. Porque si nosotros miramos las palabras de nuestro Señor Jesús en Marcos 16:16, nos dice el Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Leamos eso una vez más. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay personas que enseñan que no es necesario que alguien sea bautizado, que uno no puede ser salvo a través de eso, pero el Señor Jesús está diciendo en Marcos 16:16 que es necesario creer y es necesario ser bautizado para ser salvo. Porque dice que el que no creyera será condenado. Entonces es importante creer y ser bautizado. Amén. Si queremos ser salvos. Mateo 28:19, el Señor Jesús manda a que sean bautizados. En Hechos 2:38 miramos que el apóstol Pedro, bajo la autoridad del Espíritu Santo que le fue dada, él menciona que también deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo, cuando dijo que él dice: doy gracias a Dios que no he bautizado a vosotros, solamente he bautizado a unos cuantos, él no estaba diciendo que el bautismo no era importante. Él estaba diciendo que él ha sido llamado a predicar, amén, pero el bautismo todavía es necesario, amén. Eso es lo que él estaba diciendo. Ahora leamos 1 de Corintios, verso 18 al 29. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que
que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte a su presencia. Ahí está la palabra clave una vez más, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo da una lista de las cosas que Dios usa. Él usa al necio, Él usa al débil, Él usa al vil, Él usa a lo menospreciado y también usa a lo que no es. Amén. Y usted puede volver a leer lo que acabamos de leer para mirar eso. Dios usa las cosas más humildes e insignificantes a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Dios es el que da la sabiduría, amén. Él da la justificación, Él da la santificación y redención para que todos se puedan gloriar solamente en Dios. Entonces, si Dios usa a lo menospreciado, si Dios usa a lo necio, si Dios usa a lo débil, a lo vil y lo que no es, si Dios usa a estas personas, si Él usa a lo más humilde, entonces eso quiere decir que no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, no son nuestras palabras, solamente es Dios. El Señor Jesús ha hecho todo posible. Esto ya lo he mencionado muchas veces. El Señor Jesús ya ha hecho todo. Amén. Para que nosotros podamos regocijarnos en su presencia. Él pagó el precio. La muerte no tiene poder sobre Él. Y ahora nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, es por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios, y la lista continúa, amén. Entonces, es por el Señor que nosotros somos victoriosos, que somos más que vencedores. Por eso debemos regocijarnos, amén. Así que este fue el primer capítulo de Primera de Corintios. Me hubiera encantado haberlo tenido todo en un solo video. Y no vamos a poder continuar con el capítulo 2. La próxima semana vamos a estudiar 1 de Corintios capítulo 2. Pero, como había mencionado en el principio, aunque tuvimos que dar el estudio de 1 de Corintios capítulo 1 en 2 partes, yo creo que fue mejor, porque así podíamos enfocarnos más en la palabra de Dios. Podemos enfocarnos más y dirigir lo que Dios nos está diciendo. Así es que Dios me los bendiga. Cuídese mucho. Espero que usted se encuentre muy bien de salud. Y continuaremos nosotros con estas enseñanzas la próxima semana con el segundo capítulo. Y pues que tenga un buen resto del día y una linda semana también. Entonces que cuídese mucho, Dios me los bendiga. Bendiciones.